El viaje prometía ser largo, aburrido y sumamente desagradable. No había escapatoria. Incluso el hecho de que Elizabeth dejara en casa a su hija de 5 años no ablandó el corazón del jefe. Elizabeth, escucha, prácticamente pasas todo el tiempo en la oficina. Otros ya han completado 3 o 4 viajes. Además, no te diriges al otro extremo del país, solo a 400 kilómetros de distancia. 3 horas y estarás allí. Y en unos días habrás terminado la revisión y regresarás tranquilamente hasta tu próximo viaje. Prometo que la próxima vez te enviaré a un lugar cálido y hermoso. Tal vez junto al mar durante un par de semanas, puedes llevar a tu hija, nadar y tomar el sol, persuadía el señor Sullivan, acariciando reconfortantemente el hombro de Elizabeth. Desde fuera, podría parecer que tenían una relación romántica, pero ni Elizabeth ni el jefe sentían ningún sentimiento romántico el uno por el otro. Simplemente, habían sido compañeros de universidad y se habían hecho buenos amigos, y se comunicaban de manera cercana, con algunas pequeñas libertades. Lo que más preocupaba a Elizabeth era su pequeña hija, con quien se habían quedado solas en el mundo. Trataba de convencerse a sí misma de que la niñera de su hija era excelente. La niña incluso llamaba a la niñera su segunda mamá, así que no había motivo para preocuparse, y esta no era ni siquiera su primera asignación en el último año. Pero un sentimiento desagradable seguía rascando por dentro mientras se despedía de su hija, se subía al automóvil y conducía por la carretera, mirando atentamente hacia el horizonte. Pasaron varios días. Casi todas las tareas en el viaje de negocios se habían completado, y Elizabeth aceptó ir a cenar con uno de los directivos de la empresa que estaba inspeccionando. El director era cortés e incluso intentó cortejarla, pero Elizabeth ya estaba acostumbrada a que los hombres le prestaran mucha atención y respondía indiferente a todas sus señales de interés. Y de repente, su mundo se derrumbó inesperadamente. Vio a alguien a quien había perdido hace 5 años. Tú. Apenas pudo exhalar. De alguna manera, a través del bullicio del restaurante y la música suave, el hombre escuchó su voz y giró la cabeza. Ya no quedaban dudas. Frente a Elizabeth, confundida, asustada y sin entender nada, estaba sentado su esposo y el padre de su hija, considerado muerto durante 5 años y demostrando claramente la falsedad de esa afirmación mientras disfrutaba de un plato de pasta. Ante los ojos de Elizabeth desfilaron los recuerdos que había deseado borrar de su memoria. Fue un amor romántico silencioso. De esos que nunca se mencionan en los libros ni se cantan en poemas. Nunca rompieron platos, nunca discutieron hasta quedarse sin voz, ni siquiera pelearon, siempre tratando sinceramente de encontrar un compromiso en cualquier asunto. Elizabeth y Nathan eran la pareja perfecta. Nathan incluso cortejaba de una manera tranquila y discreta. Mientras que otros chicos regalaban diamantes a sus novias y las llevaban al mar, él silenciosamente y con una sonrisa abrió una cuenta bancaria a su nombre, donde depositaba un poco de su salario cada mes. Dijo que era su red de seguridad, por si algo le pasaba a él o a su relación. O por si sucedía algo más. Después de todo, la vida es larga, y es mejor cuidar de todo de una vez. ¿Fue romántico? En absoluto. No te jactas de un regalo así a tus amigas, pero Elizabeth recordaba perfectamente cómo su madre se escapó al frío en la nada con Elizabeth bajo el brazo. Y cómo pasaron hambre, durmiendo en la estación de tren, hasta que fueron acogidas por alguna mujer amable. Y la joven entendía lo que Nathan le estaba regalando. Seguridad, libertad, elección. Y para ella, personalmente, eso era 1000 veces más romántico que todos los anillos de oro del mundo.
O tal vez coincidieron también que incluso para Elizabeth, un paquete de salchichas era más valioso que un ramo de flores, una caja de papas en enero era más cara que los chocolates y las salidas al cine. Y una chaqueta inflada y práctica era más beneficiosa que un abrigo de piel de bisón. ¿Para qué quería ella ese bisón, en serio? ¿Arrastrarlo en el autobús? Ahora incluso le quedan botas cálidas. Pero antes de la boda, tuvieron una seria discusión. Elizabeth se negaba rotundamente a pensar siquiera en la ceremonia de la boda y todas esas tonterías. Nathan, ¿en serio? ¿Para qué todo esto? Casémonos discretamente, luego iremos a hacer barbacoa con Lily y Evan. Y ya está. ¿Para qué necesito un vestido blanco? Repetía una y otra vez, mientras en su mente se acumulaban cifras de futuros gastos. Pero Nathan era inflexible. No, Evan. No puede ser así. Cada mujer merece una hermosa boda. Es tu día. El día de una princesa. No, el día de una reina. Necesitas un vestido, un peinado. ¿Qué más? La levantó en brazos a Elizabeth y, dándole un beso en la nariz, la giró por la habitación. ¿Zapatos de cristal? No, eso es de otro cuento. Zapatos normales, pero los más hermosos con pedrería. Y un restaurante con invitados y definitivamente un fotógrafo. Y niñas ángeles. Eso, en realidad, es gratis. Pediremos a las sobrinas que esparzan pétalos de rosa. Todas las afirmaciones de Elizabeth de que no deseaba en absoluto un vestido y una celebración y que preferiría gastar el dinero en una nueva cocina para su pequeña casa, chocaban con los entusiastas deseos inesperados de Nathan. ¿De dónde lo sacó? Lo único que Elizabeth logró reducir significativamente fue el número de invitados y el restaurante. Bueno, y el vestido, por supuesto, era blanco, pero sin faldas pomposas, simplemente un vestido de noche clásico. Pero sí mantuvieron al fotógrafo, y realmente, pasó toda la noche tomando fotos de la pareja desde diferentes ángulos. Elizabeth le estaba agradecida. Especialmente después de aquel trágico incidente. 3 días después de la boda, Nathan se acercó a Elizabeth, le tapó los ojos con las manos y le preguntó si confiaba en él. Elizabeth confiaba en él, pero al escuchar su idea, se horrorizó. Allí, en general, es un tema real. Pagan tanto. Incluso pensé que me lo había imaginado, en serio. Imagínate. Solo conduciendo el camión un par de veces, tendríamos en nuestras manos 3 de mis salarios. 3. Después de algunas carreras más, podríamos comprar ese camión que me gustó y aún tendríamos dinero para abrir tu propio negocio, como querías. Tendría otro conductor conmigo, solo tomaría 2 días. Pero eso es peligroso. Protestaba Elizabeth. Mira cuántos casos hay. La televisión no para de hablar de ello. Los conductores son golpeados en la cabeza y ni coche ni dinero. Y eso sí tienen suerte. ¿Por qué no lo dejas, Nathan? Me da miedo, no me siento tranquila al respecto. Vamos, cariño. ¿Qué te pasa? No entres en pánico antes de tiempo. No estamos en los años 90, después de todo. ¿A quién le importo? Además, personalmente, no tengo la intención de detenerme en lugares sospechosos ni de llevar a nadie. El dueño del coche se encargará de la policía, estarán vigilando de puesto en puesto. Si pasa algo, vendrán en su ayuda. Es una persona seria, no lo dudes. Sabe lo que hace y tiene dinero. Elizabeth, escuchando todo este torrente de entusiasmo, se vio obligada a estar de acuerdo.
Despidió a su esposo con el corazón apesadumbrado. Le pidió que llamara cada hora o al menos enviara un mensaje de texto para asegurarse de que estaba vivo y ileso. Nathan solo se reía en respuesta y la besaba en la nariz o en la frente en señal de perdón. La llamaba extraña. Le decía que bebiera más té y no comiera salchichas por la noche. Elizabeth estaba muy preocupada y miraba fijamente el teléfono esperando su llamada, y se sobresaltaba ante cualquier ruido. Incluso mezcló coñac con valeriana en un intento de calmar sus nervios desgarrados. Pero eso no ayudó, y las llamadas de su esposo, que sonaban sobrios como prometió, ya no eran tanto por responsabilidad y el deseo de escuchar a su amada esposa, sino más por preocupación por ella misma. Quería decirle que no se distraiga, que se concentre en el camino. Pero la incertidumbre era mucho más aterradora. Pasó un día y luego una noche. Por la mañana, Nathan la llamó y le advirtió que era su turno de conducir la máquina y luego se desconectó. Alrededor del mediodía, envió una foto de su almuerzo como prueba de que no pasaba hambre. Y desapareció. Elizabeth lo llamó varias veces sin respuesta. Sabía perfectamente que su esposo no bromeaba, especialmente sobre cosas como estas. Se dio cuenta de que algo había sucedido, tal como temía desde el principio de ese viaje. Para la noche, Nathan todavía no había respondido. Su teléfono estaba en silencio, al igual que el de su compañero. Después de la medianoche, finalmente la llamaron. Elizabeth, esposo de usted, Nathan. Comprenda. Elizabeth no pudo entender algunas palabras debido a las interferencias en el teléfono, pero la siguiente frase la hizo caer al suelo. Contraté a su esposo para llevar el automóvil. Parece que tenemos un problema, usted y yo. La policía acaba de llamarme. En una parte de la carretera, cerca de la ciudad vecina, los agentes de policía encontraron el cadáver de uno de los conductores. El automóvil, al igual que su Nathan, desapareció. La policía los está buscando. Estoy trabajando en ello, no se preocupe. Después de todo, está en mi interés. Si se entera de algo, por favor, comuníquese conmigo en este número. Elizabeth asintió en acuerdo y luego, recuperando la compostura, susurró en voz baja. Sí. Y la persona al otro lado de la línea se desconectó. Encontraron el cadáver, Nathan desapareció. Su agotado cuerpo finalmente se desconectó después de vivir una pesadilla. Elizabeth se desmayó, lo que gradualmente se convirtió en un sueño poco profundo y tranquilo. Un par de meses después, encontraron el automóvil en el garaje de alguien, desmontado hasta el último tornillo. Pero lamentablemente, además de que desconocidos llevaron el automóvil al desguace, no pudieron obtener ninguna información del dueño del garaje. El paradero de Nathan seguía siendo un misterio. Continuamos buscando, consoló al joven policía, mientras le entregaba a Elizabeth un paquete de pañuelos de papel. Pero, francamente, en general, está claro que ocurrió un ataque. Un conductor está muerto y Nathan ha estado desaparecido sin dejar rastro durante 3 meses. Probablemente no haya muchas posibilidades. Desaparecido sin dejar rastro significa que los criminales se deshicieron de las pruebas. Elizabeth no pudo contenerse y vomitó justo a los pies del oficial. En realidad, le dieron muchas náuseas durante ese periodo tan aterrador, pero Elizabeth estaba segura de que era debido a los nervios. No comía bien, apenas dormía, y su cuerpo estaba rebelándose. Pero en realidad, se debía a otra razón. Oh, querida, estás embarazada. 10 semanas ya. ¿Por qué no te registraste antes? Rápido, a hacerse análisis.
exclamó una ginecóloga mayor y amable, agitando las manos. ¿10 semanas? Preguntó Elizabeth, confundida por la noticia. ¿Estás embarazada? ¿O no lo sabías? Se te pasó por alto, ¿verdad? La ginecóloga sacudió la cabeza con simpatía. Sí, bueno. Entiende, mi esposo desapareció sin dejar rastro. No estaba precisamente en mi mejor momento. Ese mismo día, pusieron a Elizabeth en un registro y la mantuvieron bajo observación hasta el parto. También dio a luz tranquilamente en la fecha prevista y tuvo una niña. Llamaron a la bebé Vivian. Desde entonces, la vida de Elizabeth se dividió entre cuidar de su recién nacida, buscar a su esposo y ocuparse de las tareas domésticas. Simplemente, la rutina diaria. Tenía que alimentar, vestir y educar a su hija. Elizabeth se aferró a cualquier trabajo que pudiera conseguir. Al principio, hacía encargos de escritura por un salario mínimo y luego intentó escribir sus propios textos. Después de un tiempo, un antiguo compañero de clase la ayudó a conseguir un trabajo en una empresa, donde Elizabeth ha estado trabajando hasta el día de hoy, escalando desde ser una simple revisora de documentos hasta convertirse en una auditora profesional. Cuántas noches lloró en la almohada, cuántas veces intentó poner fin a todo de un solo golpe, pero se detuvo solo por el bien de su hija pequeña, quien resultó ser prácticamente una copia femenina de su esposo desaparecido. Y entonces, después de 5 años, cuando finalmente decidió vivir para sí misma, de repente vio a su esposo fallecido. Él lucía bien. Un poco más maduro, con canas asomando en las sienes, vestido con estilo. Parecía alguien que visitaba lugares como ese no solo en ocasiones especiales, sino también para almorzar. Toda su apariencia parecía decir: soy exitoso, tengo todo lo que tú no tienes. Junto a él estaba una mujer atractiva con joyas caras y zapatos de una marca de moda. Elizabeth quedó en estado de shock, su esposo estaba vivo, pero con otra mujer. ¿Cuántas historias similares había visto en la televisión? El esposo desaparece, se va a buscar pan, y luego resulta que simplemente se fue. Se fue. A propósito. Fingió su muerte. Tu nombre es Elizabeth, ¿verdad? Te recuerdo, dijo Nathan como si no notara la mirada furiosa de ella. Aunque antes, parecías más rubia. Finalmente, él se calló, notando que la mujer no respondía a su tono alegre. ¿Qué significa eso? Elizabeth casi susurró. ¿Qué quieres decir con te recuerdo? ¿Tienes idea de lo que he pasado en todos estos años? ¿Y estás aquí sentado en un restaurante con alguna dama? Señorita, sea lo que sea que usted sea, por favor, baje la voz. En primer lugar, no estamos en un mercado, estamos en un lugar decente. En segundo lugar, mi esposo Nathan perdió la memoria hace 5 años. Recientemente comenzó a recordar algunos momentos. ¿Verdad, cariño? La mujer con un anillo inesperadamente se unió a la conversación. ¿Esposo? ¿Y no sabía nada de esto? Elizabeth gritó, incapaz de entender lo que estaba sucediendo. Oh, entonces sabes quién soy, ¿verdad? Nathan se alegró de manera ilógica, avanzando hacia ella. Elizabeth se sintió abrumada. El director de la empresa con la que había venido al restaurante había decidido huir rápidamente de la inminente catástrofe, pagando la cuenta como un caballero antes de irse. Sí, lo sé. Eres mi esposo amado que desapareció hace 5 años. Juraste estar conmigo en las buenas y en las malas. Aquí tienes.
Para respaldar sus palabras, Elizabeth arrojó su pasaporte, abierto en la página de registro de matrimonio, y una foto de la boda que estaba allí mismo. Esta es nuestra foto, como dicen, de mi amado esposo. Y él ha estado haciendo todo esto durante todos estos años. Elizabeth estaba furiosa. Al ver sus propios datos en un pasaporte ajeno y la foto de la boda, Nathan se quedó mirando indefenso a la que había considerado su esposa legítima durante 5 años, y se desmayó por el shock. No se preocupe, respondió la desconocida ante los intentos de ayudar de Elizabeth. Él a veces tiene esto debido a las secuelas de una lesión. Se recuperará enseguida. Por cierto, soy Caroline. Y tú eres Elizabeth, ¿verdad? Puedes llamarme simplemente Elizabeth, respondió la mujer, mirando de reojo a su esposo con expresión hosca. En realidad, todo resultó no ser tan terrible como ella pensó al principio. Nathan realmente no recordaba nada de su pasado, solo fragmentos de información, como caras o frases que surgían ocasionalmente. Su primer recuerdo fue mientras conducía en algún lugar por la carretera, cuando una luz lo cegó de repente, lo que lo obligó a frenar bruscamente. Luego, 4 personas salieron del automóvil detenido, mientras Nathan y su compañero de viaje intentaban recuperarse después de quedar cegados y golpeados por la frenada brusca. Los sacaron del automóvil. Se escuchó un disparo, y su compañero cayó al barranco como derribado. Nathan se dio cuenta de que su turno llegaría en breve, así que corrió sin mirar atrás, solo para alejarse lo más posible. Se dio cuenta de que lo habían alcanzado con un disparo con retraso, primero sintiendo un ligero ardor en la parte posterior de la cabeza. Cuando cayó al suelo, solo tuvo tiempo para pensar, Elizabeth tenía razón, y luego, silencio. Luego resultó que simplemente había tenido suerte. Los conductores de camiones lo encontraron por casualidad en la cuneta y lo llevaron al hospital, donde lo entregaron a los médicos. Nathan fue salvado, literalmente, desde el otro lado. Les contó a los médicos y luego a la policía todo lo que entendió. Y luego, ¿cuál es su nombre? No lo sé. ¿Cuántos años tiene? No recuerdo. ¿Dirección de residencia? De acuerdo. ¿Qué es lo último que recuerda? Nathan volvió a relatar el accidente, dándose cuenta de que realmente no recordaba nada más, por mucho que lo intentara. Los médicos concluyeron de inmediato que su amnesia era el resultado de una lesión en la cabeza. Después de todo, recibir un disparo en la nuca, aunque pasara rozando, no era en absoluto bueno para la salud. Además, había estado inconsciente en una cuneta durante varias horas. Lo declararon como desaparecido. La policía intentó buscarlo en sus bases de datos, pero resultó que el hombre con esas huellas dactilares no tenía ningún historial criminal. Después de un mes, los médicos educadamente le pidieron que se fuera del hospital. Estaba vivo y sano. La memoria, tal vez, nunca regresaría. Así que adiós. Se le presentó la perspectiva de pasar la noche bajo un puente como un vagabundo. Pero inesperadamente, Caroline vino en su ayuda. Ella trabajaba como enfermera, y fue su atención la que finalmente lo puso de pie. Luego simplemente le dijo: ¿Dónde más podrías ir? Vamos a mi casa. Tengo un apartamento de 2 habitaciones, cabremos allí. Nathan se mudó. Al principio, vivieron como vecinos. En agradecimiento por la cama y la comida, el hombre arregló los muebles de Caroline, cambió los grifos y ajustó todas las puertas de los gabinetes. Y cuando no había más cosas que arreglar, Caroline lo sorprendió con la noticia de que su nuevo pasaporte estaba listo. Realmente no sé cómo lo logró, sonrió Nathan,
mirando a su nueva esposa con amor. A mí todos me negaron. Dijeron que primero debía establecer mi identidad y luego hacer los documentos. Pero ella lo logró, y besó suavemente los dedos de Caroline, lo que hizo que Elizabeth se sintiera incómoda. Resultó que un conocido de Caroline era dueño de un taller de reparación de automóviles y necesitaba un mecánico habilidoso, por lo que probaron a Nathan, se aseguraron de que, a pesar de la pérdida de memoria, todavía era un especialista de alto nivel, y lo contrataron con alegría, evitando trámites innecesarios. Tanto Nathan como Caroline intentaron poco a poco encontrar rastros de su pasado, pero no tuvieron éxito y luego simplemente dejaron de buscar. Al fin y al cabo, ¿qué importaba lo que había pasado entonces si ahora tenían un presente? Se casaron, Caroline tuvo un hijo y, una vez más, hizo lo imposible al ayudar a su esposo con un capital inicial, vendiendo la casa de su abuela. En resumen, el exmarido de Elizabeth ahora era un exitoso empresario, un esposo feliz y un padre. Y no tenía intención de cambiar nada en su vida. Y ante Elizabeth, simplemente, se disculpó. Lo siento por cómo resultó todo, dijo él apartando la mirada. Como puedes imaginar, ahora tengo mi propia vida y tú también. Parece que es el destino. Alguien quiso que Caroline y yo nos encontráramos, respondió él al tímido interrogante de Elizabeth sobre qué sigue. A Elizabeth no le gustó esto en absoluto. A pesar de que había enterrado mentalmente a su esposo hace tiempo, eso no cambiaba el hecho de que él, su amor todavía estaba frente a ella, vivo. ¿Dejarlo ir tan rápido y fácilmente? No, ella no podía aceptarlo. Así que decidió ir hasta el final. Entiendo todo, esta es tu vida y tu elección, pero tenemos a nuestra hija Vivian. Tiene 5 años y necesita a su padre. Elizabeth bajó la mirada como si la respuesta de Nathan no le importara en absoluto. Él pensó un momento, intercambió miradas con Caroline, que tenía el ceño fruncido, y asintió. Bien, no voy a renunciar a nuestro hijo, estaré dispuesto a ayudar en lo que pueda. Por ahora, eso era lo mejor a lo que Elizabeth podía aspirar. Aceptó, ignorando cuidadosamente las miradas maliciosas de Caroline desde el hombro de su ex esposo. Una semana después, había resuelto todos los asuntos relacionados con la mudanza y, llevando a Vivian consigo, Elizabeth se estaba instalando en un nuevo apartamento en una ciudad nueva para ella. Al principio, su jefe se negaba a tramitar la transferencia, argumentando que todo esto era una tontería y que había que saber dejar ir. Pero Elizabeth fue persistente y finalmente tuvo que ceder. El nuevo equipo no resultó ser muy acogedor ni amigable. La carga de trabajo aumentó significativamente y surgieron problemas con el jardín de infantes para Vivian. Pero lo más importante fue que Nathan finalmente conoció a su hija y demostró ser un padre excepcional. Como había prometido, interactuaba felizmente con la niña, la llevaba consigo, proporcionaba dinero para ropa, regalos y entretenimiento. Mientras tanto, Elizabeth secretamente ejecutaba su plan. Nathan debía recordarla a ella y su amor a toda costa. Al fin y al cabo, era simplemente injusto. Elizabeth había esperado, sufrido y llorado en su almohada durante tanto tiempo, mientras él vivía tan fácilmente con otra persona. Incluso tenían un hijo juntos. Conocieron al niño durante una de sus salidas al parque de atracciones. Y Elizabeth no sintió ningún afecto especial por él. Pero tuvo que sonreír y fingir que todo estaba bien. Todo estaba en juego. Y el despliegue de los encantos de Vivian, la niña prodigio y la copia de su padre, de 5 años que leía y hablaba perfectamente 2 idiomas, frente al pequeño caprichoso y llorón, no podía pasar desapercibido.
Claro, Nathan no se rendía, una y otra vez repetía que estaba dispuesto a ser amigo, pero no estaba dispuesto a dejar a su familia actual y volver con Elizabeth. ¿Comprendes? Tal vez en algún momento te amé. Según las fotos de la boda, éramos una pareja maravillosa, pero no lo recuerdo. En cambio, recuerdo perfectamente cómo yacía impotente en el hospital y Caroline me cuidaba y luego me ayudaba. Le debo la vida. Y eso, sin mencionar que realmente la amo como mujer y madre de mi hijo, decía Nathan, sentado en la acogedora cocina de Elizabeth mientras devoraba el pastel de carne y el sabroso caldo. Elizabeth, siendo una mujer sabia, asentía, sonreía y le servía otro plato. Pronto, sin darse cuenta, Nathan empezó a quedarse en su departamento cada vez más tiempo. Después de todo, Elizabeth siempre necesitaba ayuda masculina, a veces se rompía un grifo, a veces se caía una repisa, a veces los constructores hacían un desastre durante las renovaciones. Solo ella sabía cómo arreglar ese maldito grifo, y no tenía intención de contarle a nadie. Además, también necesitaba ayuda con las compras, porque... Bueno, ¿cómo se supone que voy a llevar una bolsa de papa sola? Pesa más que yo. Y los fines de semana obligatorios con su hija. Pasaban tiempo juntos en el parque, montaban en botes, visitaban el zoológico, disfrutaban de las atracciones y compartían aventuras mientras bebían litros de refrescos. Nathan asistía regularmente a todos los eventos del jardín de infantes y aplaudía entusiasmadamente a Vivian, quien sonreía a su amado padre desde el escenario. En resumen, su ex esposo estaba presente y siempre a la vista de Elizabeth. Como mujer, ella sentía que Nathan gradualmente se estaba abriendo y ya no mantenía una distancia tan estricta como al principio. Ahora no se alejaba de sus abrazos e incluso la abrazaba él mismo. Reía y bromeaba con entusiasmo, la besaba en la mejilla al despedirse y al saludar. El asedio estaba en pleno apogeo. El fuerte finalmente debería caer. Pero tan pronto como Elizabeth comenzaba a pensar que era el momento adecuado y hablaba sobre un posible futuro juntos, Nathan se retiraba de inmediato, insistiendo en que amaba a Caroline. La misma Caroline que había sido un espectro de un corazón roto en los momentos más felices de la vida de Elizabeth. Y Elizabeth redoblaba sus esfuerzos, sin dudar en insistir en que Vivian necesitaba un padre y que ella misma necesitaba un hombro fuerte y apoyo. Sabía lo importante que era para un hombre sentirse necesario en cada minuto de su vida, y se lo brindaba, inventando constantemente nuevas tareas y planes. Y luego, Caroline apareció en casa de Elizabeth como invitada. Aparentemente, finalmente había entendido cuál era el plan de Elizabeth y había decidido recuperar a Nathan a toda costa. Entró en el apartamento sin llamar justo cuando Elizabeth estaba a punto de salir en otro paseo con su hija y Nathan. «Escucha, zorra». Caroline comenzó sin saludos. «Si crees que tus trucos astutos te van a ayudar, estás profundamente equivocada. Oh, Nathan, ayúdame a llevar las bolsas. Oh, quédate un rato con Vivian, ¿no te da vergüenza usar a tu propia hija como excusa? Si has venido a pelear, lo siento, pero no tengo tiempo para eso», respondió Elizabeth imperturbable, terminando de rizar su cabello y guardando las pinzas. «No tienes miedo, ¿verdad? Deberías tenerlo. Así que escucha, ahora vas a recoger a tu hija del jardín de infantes y te largas de la ciudad en todas direcciones. Y olvidas a Nathan para siempre, ¿entendido? ¿Y si no lo hago?». Elizabeth recordó involuntariamente sus propias peleas de adolescentes y sonrió. Todo parecía exactamente como las quejas de una estudiante de secundaria engañada. «Si no lo haces, arruinaré tu vida por completo. Nathan es mío,
simplemente entiéndelo y no llegues al pecado. Elizabeth sonrió. Parada frente a su rival de esa manera, cuidada, maquillada, pareciendo perfecta para su hombre, se sentía segura y correcta, especialmente en comparación con la vida desgastada de Caroline. Después de todo, no era la primera vez que se llevaba al marido de otra persona. ¿Romperlo? ¿Tú? ¿La rompecorazones no se desmoronará? Escucha, deja de hacer este espectáculo, ¿eh? No te avergüences. Nathan no es como un perro que tiene una dueña. Caroline frunció el ceño de manera poco amigable. Un escalofrío familiar recorrió la espalda de Elizabeth. ¿Crees que no puedo manejarlo? Estás equivocada. ¿Sabes lo que tuve que hacer para que Nathan estuviera conmigo? ¿Quién cuidó de él después de su lesión? ¿Quién le consiguió nuevos documentos? ¿Quién convenció a la policía de que no necesitaba saber nada de su pasado? Caroline rápidamente se detuvo al darse cuenta de que había dicho demasiado. Elizabeth abrió los ojos de par en par. ¿Tú sabías? ¿Sabías que lo estaban buscando? Por supuesto que lo sabía. ¿Cómo crees que obtuve su pasaporte y todos los demás documentos? Sí, vi los carteles de personas desaparecidas. Por cierto, siempre llegan primero a los hospitales. ¿Y qué? Lo amaba, él me amaba. Tenemos una familia, un hijo, nos amamos mutuamente. La voz de Caroline adquirió un tono fanático y perturbador. Elizabeth realmente comenzó a sentir miedo. La nueva esposa de Nathan claramente no parecía una persona racional y sensata. ¿Y lo que estaba diciendo? ¿Pero por qué? ¿No entiendes que esto es un crimen? Al menos, contra él. Nosotros lloramos su pérdida durante 5 años. Lo consideraba muerto. Lo enterré. Bien, yo, sus familiares, sus padres después de todo. ¿Has pensado en ellos aunque sea por un segundo? ¿Cómo se sintió su madre, una anciana con muchas enfermedades, esperando a que su hijo regresara? Y luego tener que enterrar un ataúd vacío. Solo para que lo sepas, ella no pudo soportarlo, su corazón no aguantó la pena. Mataste a su madre. Oh, no necesitas ir por ese camino. De todos modos, él no recuerda nada de ustedes. ¿Qué diferencia hace? Elizabeth miró con horror el rabillo de los labios de Caroline que se estiraron en una sonrisa. Además, ¿por qué preocuparse ahora? Nathan y yo somos felices, y si se te ocurre contarle esta conmovedora historia, solo lo harás sentir mal. No quieres hacerlo sentir mal, ¿verdad? Sal de mi casa, loca. Vete de mi departamento. Elizabeth gritó incapaz de soportarlo más. Fue demasiado, simplemente demasiado. Sí, por supuesto, me iré. Tan pronto como prometas irte de la ciudad con tu preciosa hija. De lo contrario. Caroline no terminó, pasando la mano por su garganta. Elizabeth de repente entendió claramente, estas no eran amenazas vacías. Caroline haría todo lo posible para quedarse con Nathan. Especialmente porque ya lo había hecho una vez. Sin decir una palabra, Elizabeth se sentó en el suelo. Se tapó la boca con las manos para no gritar por el terror abrumador. Caroline sonrió y, agitándola por encima del hombro, desapareció tras la puerta, dejando un vacío resonante en el pasillo y en la mente de Elizabeth. Solo un pensamiento la atormentaba. ¿Nathan sabía con qué monstruo estaba viviendo? Por supuesto, en lugar de seguir el consejo sensato, Elizabeth decidió hacerlo a su manera. Necesitaba un impulso para actuar con determinación, y lo obtuvo.
Que la loca amenace tanto como quiera. Difícilmente irá a matar a Elizabeth con sus propias manos en el callejón. Y si es así, entonces sus palabras son solo una amenaza, nada más. Y no obtendrá a Nathan. Pasaron el día juntos, como habían planeado. Alimentaron a los patos en el parque, llevaron a Vivian en el columpio, comieron helado. Y por la noche, cuando acostaron a su hija y se quedaron solos, Elizabeth pasó a lo que hoy usó su lencería especial. Sirvió vino en las copas y puso música romántica, la misma que sonaba en su primera cita. Elizabeth sonrió provocativamente y lentamente deslizó la cremallera del vestido hacia abajo para que cayera a sus pies. Nathan tragó saliva. Cruzando el vestido, la mujer se acercó a su esposo, le arañó el cuello con las uñas, se inclinó para besar. Él se acercó a ella en respuesta. Y en ese momento sonó el teléfono móvil en el bolsillo de sus pantalones. Nathan se apartó bruscamente de Elizabeth y corrió a contestar. Sí, cariño, sí. Estaré allí pronto. Me retrasé con Vivian. Sí, espera. Te beso. Respondió él y se volvió decididamente hacia Elizabeth, que estaba allí inmóvil con una mirada acusadora. Escucha, lo siento, pero no. Simplemente no. Hemos discutido esto 1000 veces, pero si es necesario, lo repetiré una vez más. Amo a Caroline, de verdad. Eres hermosa, muy hermosa. Pero la traición no vale la pena. ¿Qué tal si simplemente seguimos siendo amigos, Por Vivian. Tenemos una maravillosa hija y no quisiera decepcionarla. Elizabeth apretó los dientes y, sin poder contenerse, arremetió contra Nathan atónito con todo lo que ella y su amada Caroline habían hablado hace varias horas. ¿Sabes que te engañó? Todo este tiempo sabía perfectamente quién eras. ¿Crees que las conexiones ayudaron a recuperar tus documentos? Sí, claro. Ella simplemente conocía tu apellido, nombre, dirección y toda tu historia médica hasta la última letra. Sabía y guardó silencio. Tu madre murió de tristeza por ella, casi me volví loca. Nuestra hija podría nunca haber nacido solo porque decidió no decirte nada. Y me dices a mí, que te lloraba, que la amas. Elizabeth gritaba, sin entender completamente lo que estaba diciendo. El dolor, la aflicción y la tensión después del miedo experimentado se abalanzaron sobre sus frágiles hombros de mujer, haciéndola hablar, hablar, hablar. Se despertó de un bofetón repentino. Basta, recupérate. Despertarás a Vivian. Por cierto, ¿por qué crees que no sabía nada? Caroline me contó la verdad mucho antes de que le hiciera la propuesta. No quería volver a extraños que no recuerdo. ¿Mi madre? Bueno, es una lástima. Su hijo, que seguramente la amaba, estaría de luto ahora y lamentándolo. Pero yo no soy él. Ni siquiera recuerdo a mi madre, ni te recuerdo a ti. A nadie de mi vida anterior, en realidad. Si quieres, puedes culparme, pero no te metas con Caroline. Gracias a ella, en realidad, estoy vivo. Llamaré mañana, supongo. Nathan se fue, cerrando la puerta de un portazo. Y Elizabeth estaba emocionalmente aplastada, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Su amado, el hombre en quien confiaba incondicionalmente y con quien planeaba construir un futuro, decía todas estas horribles palabras en serio. Él mismo creía en ellas, justificándose a sí mismo y también a su esposa, anormal, diciendo que todo era en nombre del amor. Por primera vez en todo este tiempo, Elizabeth se preguntó seriamente si realmente necesitaba a Nathan. ¿Era él la persona a la que amaba?
Responder a una pregunta así daba miedo, pero ignorarla tampoco resultaba muy efectivo. Nathan no llamó al día siguiente. Elizabeth le dijo a su hija que la salida al cine con papá se cancelaba, pero podrían pasar tiempo juntas como antes. Vivian se alegró, en realidad le daba igual. No había tenido tiempo de acostumbrarse realmente a papá. Además, a pesar de su corta edad, era una niña inteligente y comprendía que los adultos estaban pasando por algo extraño en lo que era mejor no involucrarse. Nathan no llamó en 3 días, ni en una semana. Pero para ese momento, Elizabeth estaba enfrentando problemas más serios que el comportamiento de su ya ex esposo. La estaban a punto de despedir del trabajo. Entiende, ya tenemos suficiente personal en el departamento y con un niño tan pequeño, entre licencias y ausencias por enfermedad, su jefa le dijo con una sonrisa burlona. Elizabeth tenía ganas de recordar que durante todo el mes de trabajo nunca había tomado un día de enfermedad ni faltado a trabajar. Pero decidió no hacerlo. Simplemente porque todo ya estaba decidido para ella desde hace tiempo y le ofrecían una forma más o menos segura de irse, que al final era más conveniente para ella. Elizabeth firmó la solicitud y durante las 2 semanas restantes buscó frenéticamente un nuevo trabajo. Incluso llamó a su antiguo jefe pidiéndole que la aceptara de nuevo, pero él se encogió de hombros y dijo que lo haría con gusto, pero ya habían contratado a alguien en su lugar. Y en otros lugares le negaban empleo bajo varios pretextos. Y la mayoría de las veces, el argumento era que tenía un niño pequeño. Después de 2 semanas sin encontrar nada, Elizabeth recibió un mensaje burlón de Caroline, te lo advertí. Intentó llamar a la mujer inestable y expresarle que ya no estaba interesada en Nathan ni en su supuesta familia próspera. Pero el teléfono de Caroline estaba bloqueado. Y aún necesitaba comer. Y eso sin contar el pago de las facturas de alquiler, ropa, guardería y otras cosas importantes. Para no quedarse sin hacer nada, Elizabeth volvió al trabajo independiente. Como una buena auditora con mucha experiencia, todos la necesitaban, incluso sin estar afiliada a una empresa en particular. Por supuesto, le pagaban mucho menos. Además, tenía que pelear por proyectos con sus competidores, pero al menos no era estar completamente sin dinero. Y luego surgió un gran proyecto, después del cual le prometieron un trabajo permanente. Aunque en otra ciudad, pero eso incluso le venía bien. Elizabeth incluso creyó que las cosas estaban mejorando hasta que recibió una llamada del jardín de infantes. Entiende, íbamos caminando y de repente gritó, balbuceó la maestra con voz ansiosa. Elizabeth no podía entender de qué hablaba en absoluto. Aunque una familiar ola de pánico la recorría por la espina dorsal. Cálmese, por favor, dígame directamente, ¿qué pasa con Vivian? Está en el hospital, en cuidados intensivos. Elizabeth no esperó a escuchar más. Temblando, metió el teléfono en su bolso y corrió hacia su coche. Un horror la apretaba como un torniquete, sin dejarla respirar. Encendió el coche y pisó el acelerador volando hacia el hospital. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué le pasa? Gritaba prácticamente en un estado de desesperación. Resulta que durante su visita al teatro de marionetas, los niños cruzaban la carretera. A pesar de las estrictas medidas de seguridad, ocurrió una pesadilla. Y de repente, de la nada, un automóvil salió de la esquina de la carretera y, a pesar de todas las señales de advertencia, se dirigió directamente hacia Vivian. Conducía como si fuera a propósito, entiende. Había suficiente espacio para reducir la velocidad. Podría haber girado ligeramente a la izquierda, pero el auto iba directamente hacia la niña.
No pudimos hacer nada. Lloraba la misma maestra. Lo único que logró hacer el instructor de educación física del jardín de infantes fue sacar a Vivian del camino del choque frontal. Él mismo resultó herido por el parachoques. Sin embargo, Vivian la operaron durante más de 5 horas y luego la trasladaron a la unidad de cuidados intensivos. Durante todo ese tiempo, la niña no recuperó el conocimiento. Los médicos repetían lo mismo: rezar, tener esperanza, creer, todo saldrá bien. El joven cuerpo se recuperará, pero Elizabeth no podía creer que esto le estuviera sucediendo. ¿Por qué se lo merecía? Primero, el amado hombre, luego su hija. ¿Por qué el destino la odiaba tanto? Se sentó encorvada en un sillón del hospital y miró fijamente la puerta de la habitación. No la dejaban entrar a la unidad de cuidados intensivos. Una anciana enfermera le dijo que era para lo mejor. Si la hubieran dejado entrar de inmediato, sería malo. Significa que no hay esperanza. Pero así, aguante un poco, la dejarán entrar en unos días, cuando la trasladen de la sala estéril, le repetía, acariciando a Elizabeth y tratando de persuadirla al menos para que coma. Pero es mejor volver a casa. Elizabeth no podía ir a casa, solo podía sentarse y esperar. En el tercer día, a Vivian, que aún estaba inconsciente, la trasladaron de una sala estéril a otra. Todavía no había recobrado la conciencia y estaba en una habitación de tratamiento en estado de coma, respirando con la ayuda de aparatos. Pero al menos la crisis más intensa había pasado. El cuerpo ahora debía recuperarse por sí mismo. Vivian estaba tan pequeña, pálida bajo todos esos cables y sueros espantosos que a Elizabeth le daban ganas de llorar. Susurraba en voz baja: «Llévame al cielo, solo no a ella. Mejor yo». Y rezaba las oraciones, aquellas que se suponía que alejarían el mal de su hija. Y lo habían hecho por Nathan, aunque no por completo. Por cierto, su ex esposo llamó. Preguntó fríamente cómo estaba Vivian y si necesitaba ayuda. Esperó un igualmente frío no y se desconectó. No tenía intención de visitar a la niña ni mucho menos a Elizabeth. Una semana después, el estado de Vivian se estabilizó gradualmente y la desconectaron del respirador artificial. Todavía estaba llena de sueros, pero ahora parecía solo un niño durmiendo. Y Elizabeth descubrió que aún tenía que vivir. Ahora su vida se parecía a una ardilla corriendo en una rueda. Durante el día trabajaba, tomando cualquier encargo solo para ganar algo de dinero, y por la noche iba a ver a su hija, hablaba con ella, le leía sus cuentos favoritos, y le tomaba la mano. Estaba al límite, pero de todos modos no iba a rendirse. Primero tenía que poner a Vivian de pie, y luego podía dormir. Solo una vez, Elizabeth llamó a Nathan, casi un mes después del accidente. A Vivian le urgía un medicamento muy caro que no estaba cubierto por el seguro médico estándar. Y Elizabeth no podía permitirse tales gastos. Superando su orgullo, repitiendo como un mantra «es para mi hija», marcó un número conocido. «No, no te daré dinero». ¿Crees que no lo descubriría? Caroline me lo contó todo y me advirtió que ahora tratarías de sacarnos dinero bajo el pretexto de la enfermedad de tu hija. ¿Bajo el pretexto?, murmuró Elizabeth, sin entender del todo de que la estaban acusando. Bueno, sí. Como si Vivian se hubiera roto una pierna. Ya se ha curado 10 veces en un mes. Así que no finjas ser una mártir aquí. No olvides que mi esposa es enfermera y trabaja en el hospital. ¿Una pierna? Vivian ha estado en coma durante un mes. Bueno, sí. Y yo soy el Papa.
En resumen, dije que no daré dinero. Basta, ya has sacado suficiente de mí, y Nathan colgó el teléfono. Elizabeth ni siquiera intentó discutir y llamarlo para que viera la pierna rota de su hija. Simplemente tomó un préstamo, decidiendo que todo esto recaería en su conciencia. Y decidió firmemente que esta vez, en cuanto Vivian se recuperara, se irían de inmediato a cualquier lugar. Podrían ir al mar, a Vivian le gustaba el mar. Solo que se recuperara. Pero la niña no quería despertar de su sueño encantado con medicamentos. Los médicos hacían todo lo posible. Las lesiones externas ya habían sanado hace mucho, pero su mente. Vivian tenía todas las probabilidades de quedar lisiada, discapacitada. Y eso era lo más aterrador para Elizabeth. Su hija, hermosa, inteligente, su orgullo. No, por supuesto, la lesión no hizo que Elizabeth la amara menos. Pero, ¿cómo sería Vivian? Y Elizabeth continuó su interminable carrera, trabajo, correr a casa por unos segundos para ducharse, el hospital y de nuevo al trabajo. Le parecía que no había salida de este maldito círculo. Y lo peor de todo era que los pensamientos de que Caroline intentó matar a su hija la consumían por dentro. Y casi lo logró, y no le pasó nada y no le pasará nada. No había cámaras en la calle, nadie recordaba las matrículas de los testigos porque estaban borrosas. Sí, y los coches como si se hubieran evaporado. Durante todo este tiempo, Elizabeth entendió que nadie la ayudaría a ella ni a su hija. Pero un día tuvo suerte. Un nuevo médico, el Dr. Brown, vino al hospital. Vino a ver a su nueva paciente de inmediato. Bueno, creo que se recuperará. Todas las funciones de la niña están bien. Y también le prescribiré estos procedimientos y medicamentos. Esperemos que esto ayude. Elizabeth estaba contenta de que al menos alguien estuviera interactuando con ella en este mundo horrible. Ella y el Dr. Brown inesperadamente se acercaron. El doctor estaba divorciado y tenía una vida difícil. Su esposa se fue con un jefe adinerado. Elizabeth sintió lástima por él en respuesta a su amabilidad y cuidado, y el Dr. Brown se convirtió sorprendentemente rápido en Matthew. Elizabeth comenzó a dormir mejor y de repente sintió deseos de vivir nuevamente. ¿Y Vivian? Inesperadamente para todos, la niña se despertó. Simplemente se levantó de repente en la cama, abrió los ojos y pidió agua, como si nada hubiera pasado. Los médicos acudieron corriendo, giraron a la niña en diferentes direcciones, revisaron sus reflejos y habilidades, haciéndole preguntas. Y Elizabeth lloraba en la esquina, esta vez de felicidad. Bueno, ¿qué? Vamos a vivir juntos como querías. Caroline fue arrestada anteayer, apareció un testigo. Vio a Caroline al volante del coche que atropelló a Vivian. Todo es extraño, ella decía que no tenía nada que ver. Y yo le creí. Pero ahora Caroline ha confesado el crimen y está enfrentando una sentencia. Calentó a una serpiente en su pecho. Pero ahora todo ha terminado. No necesito una esposa asesina, te necesito a ti, Elizabeth. Nathan estaba tan seguro de que su ex esposa lo aceptaría que ni siquiera notó las dos grandes maletas en el pasillo. No, es tarde. Lo siento, Nathan, pero tengo otros planes, respondió honestamente Elizabeth. ¿Qué planes? Querías vivir juntos. Vivian necesita un padre, aquí estoy yo. Temo que no funcione. El apartamento está vendido, las cosas, como ves, están empacadas. Así que, lo siento. Ve y busca otro hogar. Elizabeth intentó cerrar la puerta de nuevo,
alegrándose en silencio de que Matthew y Vivian se retrasaron en la tienda. La niña no podía decidirse por un sabor de helado. ¿Cómo que vendido? ¿No se puede revertir? ¿Y dónde vamos a vivir? Nathan miró a su alrededor, finalmente notando la ausencia de muebles y maletas. No sé, querido, no sé. Vive donde quieras. No son mis problemas. Solo puedo ofrecerte ser amigos, como me dijiste. Luego, cuando Matthew regresó de la tienda con Vivian, habló largo y seriamente con Nathan en el vestíbulo, después de lo cual su exmarido se fue para siempre. Y Elizabeth, con su hija y su nuevo esposo, se fue al mar, a una pequeña casa en la costa. Finalmente, era completamente feliz y ahora, mirando hacia atrás en su vida pasada, no podía entender por qué había perdido tanto tiempo con Nathan. Probablemente tenía razón, el destino quería que Elizabeth encontrara su verdadera felicidad. Aunque su camino había sido tan espinoso y difícil.